Buenos días a todos. Bueno, estamos muy contentos y muy felices de este primer domingo, estar en la mesa del Señor y empezar a la mañana. La verdad que estamos contentos con el auditorio. Le doy la bienvenida a todos los que nos han visitado. Estamos muy felices, bienvenidos a la iglesia, esta es una gran familia y estamos para atenderles. Yo quisiera... si usted tomó el folleto, en la parte de atrás va a encontrar esa misma figura, Quo Vadis. ¿Por qué vamos a hablar de esto en esta mañana? Porque si el tema era que Jesucristo es el Señor, ahora yo le voy a decir qué significa esa pregunta. Eso es latín. ¿A dónde va Señor? La leyenda dice, no la Biblia, que Pedro era corrido por Nerón, va camino a Roma y se encuentra con el Señor. Y él le dice en latín, Quo Vadis Domine, que quiere decir, ¿a dónde va Señor? Esta frase, Quo Vadis, se popularizó tanto que hay películas con este título, libros con este título, pero es una pregunta muy oportuna para este primer domingo del año. ¿Hacia dónde vamos? De hecho, esa imagen yo la saqué de la conferencia nacional en Buenos Aires, ese era el título, Quo Vadis, y entre muchas cosas era hacia dónde va nuestro mensaje, hacia dónde va la iglesia, y de esto quería hablarles en esta mañana. Cuando uno dice Quo Vadis, dice hacia dónde voy. Y si uno no tiene claro hacia dónde vamos este año, probablemente perdamos parte del año. Cuando uno no tiene claro el rumbo como iglesia, probablemente mucho tiempo perdamos oportunidades para el Señor. Si uno no tiene claro hacia dónde voy como familia cristiana, probablemente no nos demos cuenta de cosas que nos pasan por delante, tenemos que tomar decisiones y no las tomamos. Si uno no puede saber hacia dónde va como creyente, como siervo, probablemente en el ministerio donde estoy entretenga a las personas, pero no logre los objetivos espirituales. De hecho, el fin de semana que viene ya sale el primer campamento, que son los preadolescentes, y tienen que preguntarse esta semana el equipo, Quo Vadis, ¿a dónde vamos con el campamento? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los propósitos? Si yo no tengo claro a dónde voy, probablemente esté desorientado. Y en esta mañana, algunos de los que nos visitan, con algunos hemos hablado, probablemente se haga esa pregunta y no tenga respuesta. Porque en medio de la aflicción donde estoy, no sé para dónde ir. Digo Quo Vadis porque realmente no tengo la menor idea cómo salir de mi problema. Quizá en medio de la aflicción, de la angustia, del problema, me pregunto Quo Vadis y no sé para dónde ir. Y me encantaría, a la luz de la Biblia, de este pasaje de Hechos 15, mirar una iglesia que puede responder esta pregunta, que es la iglesia de Jerusalén, en un momento de conflicto, y hablarles de 4 lineamientos para este año como iglesia y como creyentes. Y voy a pedir al Señor que me ayude en una necesidad tan heterogénea como la que tenemos en esta mañana, con su palabra, que podamos avanzar. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 15. Y vamos a ver un momento en el cual la iglesia se tuvo que hacer esta pregunta y entendieron cómo Dios los encaminaba este año a 4 propósitos que son los que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, si usted nos visitó y no tiene Biblia, alguien al lado le va a mostrar gentilmente la Biblia. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén y algunos otros ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, suben a un concilio en Jerusalén, a un encuentro de líderes espirituales frente a un problema serio donde tenían que definir para dónde iban. Ya les voy a explicar. Versículo 3. Ellos, ¿quiénes son ellos? Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Antioquía. Pasaron por Fenicia, por Samaria, ya estaban en la provincia, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándose el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 10. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo y a Bernabé que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las valores principales entre los hermanos. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las que sean necesarias. 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Yo sé que para algunos es la primera vez que leen este pasaje, yo los voy a ayudar un poquitito en el contexto. ¿Dónde estamos parados aquí? El Señor Jesucristo ya había hecho su obra en la cruz, ya había ascendido. La iglesia había nacido poderosa. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, muestra toda la obra y el crecimiento de la iglesia. Habían comenzado las corrientes misioneras, se habían fundado iglesias alrededor de Jerusalén. La iglesia más pujante de no judíos, es decir, de gentiles, cuando usted lee en la Biblia la palabra gentiles son los no judíos, había crecido tremendamente. Los pastores de esa iglesia eran 5. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 13. 2 eran principales, habían estado en la fundación, Pablo y Bernabé. La obra sigue avanzando y algunos judíos que se habían convertido se confunden y a través de una obra diabólica y terrible quieren dividir la iglesia. ¿Cuál es el gran problema que tenemos acá? Lo que dice el versículo 1. Ellos decían: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Para los que no saben lo que significa circuncisión, es un rito judío en el cual al niño, al bebé, a los 8 días de nacido, se le cortaba el prepucio como una señal de pacto con Dios. Las personas mayores que habían recibido a Cristo como Salvador y no eran judíos, estaban queriendo ser empujadas a ese mismo rito judío como condición de salvación. Esto no era un problema de costumbre. Esto no era problema si se ponían o no se ponían la corbata, si venían con una ropa, otra ropa, si cantaban himnos o cantaban canciones. Acá estamos en un problema de fondo. Aquí se estaba diciendo, para salvarse, aparte de creer en Cristo como Salvador, hace falta algo más. Hace falta circuncidarse. Y esto es una de las grandes confusiones que tenemos y que yo quisiera en este primer día de la semana limpiarla. Algunos creen que se puede perder la salvación. Déjeme decirle, la salvación no se pierde porque la salvación no depende de mí, depende de Dios. Lo hablaba hoy temprano con unas queridas hermanas que nos visitaron. Ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación. Nuestros pecados han hecho una gigantesca pared entre nosotros y Dios. Por eso el salmista dice, Señor, si mirare los pecados, ¿quién puede estar delante tuyo? Nadie.
Todos estamos cargados de mentiras, de rencores, de resentimientos, de malos pensamientos, de vergüenzas, de cosas ocultas, que cuando las recordamos nos avergüenza, queremos salir corriendo, errores de la vida, no lo podemos quitar. Y si nos proponemos no hacerlo más, volvemos con los mismos pecados. Por eso dice la palabra, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre, como recordamos con este pan y con esta copa, una vez y para siempre, suficiente, no hace falta más nada. Derramó su sangre para perdonar todos los pecados. Escuche bien, los pasados, los presentes y los futuros. Cristo murió en la cruz y venció a la muerte. Por eso tenemos esperanza que si hoy partimos tenemos un lugar en el cielo. Cristo en la cruz venció a Satanás. Por eso Satanás ya no puede tomar control de nuestra vida. Y el Cristo resucitado y poderoso es el único que puede salvar. Por eso cuando uno viene a la cruz, confiesa sus pecados y le pide que entre en el corazón, a partir de ese momento soy sellado por el Espíritu Santo y no le tengo que pedir más que entre, ya está dentro. Algunos creen que si andan bien espiritualmente son salvos y si pecan en la semana pierden la salvación. De ninguna manera la Escritura enseña eso. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Una y otra vez, Juan capítulo 10, estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. Si creo, soy salvo. Así que acá lo que ellos querían hacer era traer una confusión. ¿Se imagina una vida pensando que hoy soy salvo y mañana no? Que venga el Señor cuando ando bien. Así que si usted tiene esa lucha, déjeme decirle que por lo que enseña la Escritura, el día que recibió a Cristo como Salvador, usted fue sellado y no pierde la salvación. Claro, entonces alguno dirá, pero entonces nos largamos a pecar. No. Pablo dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque valoro la salvación, porque amo al Señor, lucho cada día por tener una vida de integridad. Había un problema serio en la iglesia de compartir. Aquí había dos grupos antagónicos. Gente judía que, por ejemplo, no comía algunos animales, porque para la dieta judía no podían comer ciertos animales. Y los gentiles, es decir, nosotros, comían cualquier cosa. ¿A usted le sirve emparrillada? Hernán, ¿vos comés morcilla? Yo también, es riquísima. Pero un judío no la come. Son ritos. Entonces cuando se sentaban en los ágapes, discusión. ¿Por qué comen eso? ¿Por qué no comen eso? Peleas. ¿Qué otro problema había? Había problemas morales porque los gentiles que se habían convertido venían de de cultos paganos donde hacían actos inmorales y se mezclaban. Así que Satanás metió una cuña para dividir la iglesia. Y entonces viene la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y lo primero que quiero decirle, mi querido, que aunque Satanás venga a tratar de destruir toda la obra de Dios, Dios toma la iniciativa. Y si usted va a Gálatas capítulo 2, que no lo hemos leído, que es el pasaje paralelo históricamente, donde Pablo relata que sube a Jerusalén, dice claramente que subió guiado por el Espíritu Santo. Es decir, estando en Antioquía, Dios lo mueve y le dice, anda a Jerusalén porque hay que arreglar este asunto. Y me parece fantástico entender que a la hora de saber hacia dónde vamos, Dios toma la iniciativa. Saber que en este año la historia del 2014 no fue buena. Tranquilo, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en esta hora para rescatar una iglesia y proyectarla a grandes cosas. Como lo tomó en Éxodo capítulo 3 cuando el pueblo clamaba 400 años de esclavitud. Clamaron, Dios tomó la iniciativa y los libertó. Como lo podemos ver cuando Dios tomó la iniciativa de restaurar a un siervo que había pecado, que le había fallado al Señor como Pedro en el patio de Caifás. Y el Señor toma la iniciativa y en Juan 21 Él le manda a echar la red se llena de peces, le prepara un desayuno y restaura a Pedro. El Dios que toma la iniciativa para un hombre que estaba perdido y enfrentado con Dios, como Saulo de Tarso, camino a Damasco, y le sale al encuentro, toma la iniciativa, cambia su vida y se convierte en el gran evangelista de los gentiles. Dios toma siempre la iniciativa, así que tranquilo. Si usted vino angustiado en esta mañana, tranquila.
Si usted siente que no tiene rumbo su vida, Dios toma la iniciativa en esta mañana para tener un encuentro con usted. Así que hay un ataque diabólico para dividir la iglesia. Hay una iniciativa de parte de Dios y finalmente hay creyentes, cristianos, que se alinean al proyecto de Dios. Y esto quiero ver en los minutos que nos queda. Fíjense qué maravilla lo que dice el anterior, ponelo. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, vea estos tres verbos, contaban la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en la iglesia. Miren, esos tres verbos hablan de una iglesia, la de Antioquía, alineada con el rumbo de Dios. Los de Antioquía sabían a dónde iban. Y en medio de todo este problema, el Señor trae, 4 lineamientos. Vamos a ver la otra placa. Ahí está. Ya le dije lo de los problemas. Pasá la otra. Una más. Ahí está. 4 pilares que mantenían la expansión de la iglesia. Lo hemos leído aquí. Los 4 empiezan con C. Voy a ser rápido y no me voy a pasar en absoluto del tiempo. En primer lugar, esta iglesia sabía dónde iba y nosotros tenemos que saber cuál es el rumbo de este año porque había una conducción espiritual. Dice el capítulo 15, versículo 28, léalo. Dicen los apóstoles, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, no tomaron iniciativa propia, se alinearon a la iniciativa de Dios. Es lo que usted tiene que hacer en esta mañana. Tiene que saltar al rumbo de Dios. Está en el barco equivocado, salte al barco de Dios y deje que lo lleve. En segundo lugar, había una cooperación ministerial entre todos ellos. El 15:32 presenta a Silas y a Judas que se quedan en la iglesia de Antioquía, aunque eran de Jerusalén, y se olvidaron de su ministerio y trabajaron en otro y cooperaron. Tercero, tiene que haber una carga compartida, y esto es un gran desafío este año para toda la iglesia, compartir las cargas, y ya le voy a hablar de esto. Y en cuarto lugar, tiene que haber un compromiso misionero. Vamos al primero de esto. Debe haber una conducción espiritual. Dice el versículo, pareció bien, 15:28. Más Pablo, este es el 17, acá está, 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. ¿Quién eran nosotros? Bueno, allí estaba Pablo, estaba Bernabé y estaba Tito de la iglesia de los gentiles. ¿Quién más eran nosotros? Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. En medio de toda la discusión emergen hermanos espirituales que se alinean al propósito de Dios y bendicen a la iglesia. Y esto de conducción espiritual tiene que ver con la decisión de cada cristiano de decir, me pongo en la corriente de Dios y no me enfrento a Dios. Acá hay que tener mucho cuidado. Cuando yo pienso en mi vida cristiana, tengo que saber que la mejor manera de vivir los días que me quedan es en la corriente de Dios y no fuera de ella. Por eso Pedro dice, basta el tiempo pasado para vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias, como queriendo decir, ya está el mundo, ya vivimos el mundo, ya está. Ya viví la noche, ya viví el alcohol, ya viví las drogas, ya viví los errores, ya está, basta. El tiempo que queda, metete en la corriente de Dios. ¿En qué corriente estás? Cóbadis, ¿a dónde vas con tu vida? Te lo tenés que preguntar porque la vida se va volando. Abrís los ojos y son un niño correteando, los cerrás y sos un adolescente, lo abrís y estás en una familia, lo abrís y ves a tus hijos a caminar, te das cuenta y partiste a la eternidad. La vida es fugaz. Creemos que vamos a vivir toda la vida y cuando miramos para atrás dice, Dios mío, ¿cuánto tiempo he perdido? Cobadis, ¿en qué corriente estás? Algunos de los que estamos aquí sentimos que la corriente del mundo es más linda que la corriente de Dios. Lo único que te va a dar la corriente del mundo es más insatisfacción, porque tu corazón tiene forma de Dios. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y aunque te tomes todo el alcohol del mundo, aunque vivas toda la noche del mundo y creas que vas a satisfacerte, cada vez vas a estar más vacío. Vas a venir como esa mujer en Juan capítulo 4 al pozo de Jacob y cuando el Señor te diga,
yo tengo un agua distinta. Ella tenía 5 matrimonios frustrados, el símbolo de esta sociedad del siglo XXI. Si yo pregunto en esta mañana, Quo Vadis Santa Fe, 24 de diciembre, 24 años, Claudio Fernández, un cuchillazo en la espalda, homicidio número 150, récord en todo el país. Récord maravilloso de nuestra ciudad. Y faltaban los homicidios del 31. La Nación publicó, difícilmente se pueda vencer este récord. ¿A dónde va Santa Fe? El consumo de alcohol de los jóvenes se ha duplicado en los últimos 10 años. En una nota de Infobae publicaban, toman antes de ir al colegio, toman después de ir al colegio, pero déjenme decir algo, 3 jóvenes mueren por día en la República Argentina por conducir borrachos. ¿A dónde va Santa Fe? A una ciudad que era un pueblo grande y hoy tiene enquistados en el norte, en el oeste, los narcotraficantes que toman pibes que ahora le dicen que son soldaditos, que primero le dan un celular, después le dan 500 pesos y después le dan un arma. Y esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades de la ciudad de Santa Fe. ¿A dónde va la familia argentina? En los últimos 20 años bajaron el 61% los casamientos. Y escuche esto, el 54% de los chicos argentinos que nacen en un hogar donde no está papá y mamá. Y esa es la corriente que vos querés. Quo Vadis. Y la conducción espiritual de estos hombres revela algunos secretos que yo te quiero decir. ¿Querés meterte en la corriente de Dios? Primer secreto, tenés que tener vivencia espiritual. Para poder conducir en el propósito de Dios, tenés que hacer a Dios personal. Si vos creés que tu vida cristiana va a depender de venir el domingo y escuchar el mensaje del pastor o entrar en el Facebook y volver a escuchar el mensaje, tu vida cristiana nunca va a tener vivencia. ¿Qué son las vivencias espirituales? Las vivencias espirituales no te la va a dar ni un cumpleaños de 15, ni un boliche, ni una gran fiesta, ni el gran negocio económico de tu vida. Esas son vivencias humanas. La vivencia espiritual son las que vos y Dios marcan tu vida para siempre. Estos hombres fueron marcados por vivencias espirituales. ¿Quién estaba allí? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo que perseguía a la iglesia. En el camino a Damasco tuvo una vivencia tan grande que cambió para siempre. ¿Quién estaba allí? Pedro. Pedro era un judío que odiaba a los gentiles. En Hechos capítulo 11, los judíos de Jerusalén le reprenden por haber comido con hombres incircuncisos. Y él le dice, señores, yo ni loco me siento a comer con ellos. Pero Dios tuvo un encuentro conmigo. Vi un lienzo extendido que bajaba. Vi los animales y Dios me dice, mata y come. Y yo digo, yo no voy a comer, son inmundos. No digas inmundo lo que Dios te manda. Y de pronto vi que el Espíritu Santo también llegó a ellos. Y dice el apóstol Pedro, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Vivencias espirituales. El 31 hablaba con un muchacho que tuvo una vivencia con el Señor cuyo resultado primario, ahora va a tener una gran lucha, habla de un encuentro con Dios. En una vida sin rumbo, en una vida lejos de Dios, siente que Dios le sale al encuentro. Y siente una convicción de pecado tan grande que lo primero que hace se pone de rodillas y le pide perdón a Dios por todos los pecados. Y lo empezó a enumerar. Le mandé un WhatsApp diciendo, lee Santiago, son 5 capítulos, relee uno por día, te va a ayudar en tu vida cristiana. Ya me dieron un devocional, mi hermano, ya me dieron un libro para que lee, no quiero volver atrás. Vivencias espirituales. ¿Cuánto hace que no tenés una vivencia espiritual con el Señor? Y sin darte el río de la vida te fue enfriando, tu corazón ya no arde más por las personas, la gente se va al infierno y no se te mueve nada, el mundo está más lindo que la iglesia, necesitas una vivencia con el Señor. Estos hombres la tuvieron. ¿Y cómo se logra una vivencia con el Señor? Buscándolo a Él. El Señor dice, el que tiene sed, venga a mí, beba. No te dice, tómatela y te elijo. El que tiene sed, venga.
¿Estás dispuesto a venir al Señor? Pedile que Él se manifieste en tu vida. Abrí la Biblia y decir, Señor, yo necesito tener una renovación, porque estoy frío, porque los problemas me agobian, porque perdí la fe. Pero aparte de una vivencia espiritual, cambia la vida de oración. Miren, yo les quiero compartir rapidito un pasaje en Marcos que fue revelador para mi vida. Y voy a llegar hasta donde llegue y no me iba a pasar un minuto. Donde el Señor nos deje, ahí nos quedamos. Acompáñenme Marcos capítulo 11. Si queda algún punto, lo veremos en otra oportunidad. Marcos 11. Versículo 20. Quiere hablar de vivencias espirituales. Mire esta. Y yo, después de leer esto, le voy a contar lo que hice con el Señor. Y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué era eso? Un evento común de la vida. Así que no esperes la gran reunión para que esto ocurra. Te puede pasar en la cocina de tu casa, te puede pasar en la mesita con el Señor, te puede pasar en el campamento. Dios va a decidir dónde y cuándo. Pero vos buscalo. Señor, mirá la higuera que habías maldecido. Y de pronto el Señor le dice, tened fe en Dios. Wow. Señor, te dije de la higuera, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primer secreto, hay que orar con fe. Y cuando estéis orando, perdonad si alguno tiene algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone, porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Yo leí esto y lo primero que le dije es, Señor, perdona mi incredulidad. ¿Por qué somos incrédulos y no creyentes? Porque ponemos el ojo en las cosas que están delante nuestro. Ponemos el ojo en la adversidad. Ponemos el ojo en el que esperamos que vuelva y no vuelve. Ponemos el ojo en el conflicto que tenemos y no se resuelve. Ponemos el ojo en la adicción que queremos dejar y no podemos. Ponemos el ojo en los problemas matrimoniales que no resolvemos. Pero el Señor nos está indicando que cambiemos el foco. Esto es vivencia espiritual. Y lo miremos a Él. Job estaba enfermo. Todavía tenía la sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job había sido desnotado por sus amigos. Job estaba esperando la muerte como un alivio y escucha a Dios. Capítulo 38, es sacudido por la voz de Dios, queda conmovido por las palabras de Dios y en el 42, enfermo, no sano, enfermo, dice, de oídas te había oído, pero ahora, escuche, mis ojos te ven. Cuando uno pone la fe en Él y mira la grandeza del Señor, no importa cuán adverso sea la tormenta, cuán difícil sea el problema, cuán duro sea el corazón, Dios tiene poder para transformar las vidas, para salir al encuentro y para traer vivencia espiritual. Es que me pongo a orar y digo, este nunca va a cambiar. No mire más a Él, mire a Cristo. Porque acá dice que con fe Dios abre la puerta. Señor, aumenta mi fe. Quizás sos como el papá de Marcos 9. Señor, acá tengo mi hijo, está endemoniado. Nadie le saca el demonio, lo tira al fuego y al agua. Nadie puede, ni tus discípulos. ¿Qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le dijo el tipo? Ayuda a mi incredulidad. Le dijo la verdad. Pero de pronto el foco va en el Señor y Él cambia las cosas. El primer secreto para orar, mis queridos, es poner los ojos en Dios, en aquel que hizo este mundo, en aquel que me amó y mandó a Cristo en la cruz, en aquel que controla todas las cosas, en aquel que sabe que un cabello sale de nuestra cabeza, en aquel que sabe todas las cosas. Ponga la fe en Dios y va a tener vivencia espiritual. Claro, si agarro la Biblia una vez por semana y si mis oraciones son telegráficas corriendo en la bicicleta cuando voy al trabajo, hay que parar la moto, hay que frenarse, hay que apagar el celular, hay que apagar la computadora, hay que apagar las redes sociales, chicos, hay que apagar Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, todo hay que apagar.
Y esos ruiditos desaparecen. Y emerge la voz de Dios. Pero ¿qué más dice este pasaje de Marcos? Si vas a orar, perdona y pide perdón. Así que yo le dije, Señor, a aquellas personas que yo le haya fallado, le pido perdón. Y acá públicamente lo hago otra vez. Si como pastor no he sido lo que usted esperaba y si no logré hacer todo lo que tenía que hacer, les pido perdón. Si alguno de los que está aquí no ha estado de acuerdo con algo de la iglesia y se siente mal, les pido perdón. Pero también ustedes tienen que perdonar y pedir perdón. Porque si seguís con la vida, con esos quistes metidos adentro, olvídate que vas a ser conducido espiritualmente. Porque esto es palabra de Dios, no es invento del pastor. Pasa la higuera. ¿Qué era la higuera? El símbolo de una vida sin fruto, llena de follaje. Pasa el Señor y la maldice. ¿Por qué? Porque mete la mano y no hay fruto. Es que Dios es el único que mira el corazón. Yo le puedo mostrar a mis pastores, a mi esposa, que soy un hombre fiel, que esto, pero si en el fondo de mi corazón tengo resentimiento, pecados ocultos, tengo lo oculto y lo vergonzoso que no renuncié, yo puedo engañar a las personas, pero no puedo engañar a Dios. Y Él llega, maldice la higuera y le muestra como ejemplo a los discípulos, esta es la vida que vas a tener si no pones los ojos en Dios y si no quitas y perdonás. ¿Va a empezar el año con los mismos resentimientos? ¿Va a perder el 2015 como perdimos el 2014 porque no perdonamos, porque estamos enojados? ¿Con quién está mal? ¿Qué dice la palabra? Perdone, porque si no el Señor no lo va a perdonar a usted. Cuando hablamos de vivencia espiritual hablamos de soltar todas las cosas que me están trabando en la vida. Y déjeme decirle con humildad, yo le pedí al Señor que la fe y el perdón sean constantes en mi vida, porque esto vuelve todo el tiempo. Tenés resentimiento con tu esposo, con tu papá que te dejó. Nunca me voy a olvidar en uno de los campamentos de monte, cuando llegué, un chico de 13 años me dijo, somos 5. Mi papá se separó y nos tiró como un paquete de mi abuela. Dios que me pida lo que quiera en este campamento, pero que no me pida que perdone a mi papá. ¿Hay alguien que no podés perdonar? Tenés que soltarlo. Si no, cada vez que el Espíritu quiera hacer algo con vos, el enemigo va a venir al oído. Fíjate lo que dice Marcos. ¿Podrá el Espíritu Santo darnos valentía en esta mañana y levantarnos y buscar a aquel, si está en esta congregación, si está en casa? Y si es un hijo, papá, si está enojado con un hijo, ¿qué va a hacer? ¿Va a vivir enojado toda la vida con su hijo? Y si es tu viejo y tu vieja, que fueron malos, que se separaron, que te abandonaron, toda la vida, mirá lo que dice, vas a ser una higuera estéril. Pero la puerta se abre, quo vadis, viene del cielo para tener vivencia espiritual, tener también enfoque espiritual. Me voy a quedar en este punto, los otros 3 los vamos a ver después. Cuando habla de enfoque espiritual me parece fantástico, porque conducían espiritualmente la iglesia, porque para ellos el propósito de la vida era Dios. El apóstol escribe desde la cárcel de Filipos diciendo que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y es como que divide los dos corazones de los creyentes en Roma. Él quería mandar una carta agradeciendo la ofrenda a Epafrodito en Filipo y nadie quería. Che, ¿podés ir? No, estoy ocupado. ¿Podés ir? No, no puedo, no tengo tiempo. Y nadie podía, porque la traducción del griego es todos buscan sus intereses personales. Pero tengo uno, gloria a Dios que hay uno, Timoteo, que busca lo que es de Cristo Jesús. Él tenía un enfoque espiritual. Miren, nosotros hemos sido bendecidos en esta congregación con el pastor Miguel y su esposa Elisa. Y si hay algo de las tantas bendiciones que Miguel ha hecho en su vida, fue mostrarme que para él su vida y sus bienes están encaminados a los propósitos de Dios. Déjeme decirle, camino a los 80. ¿Cuánto tiene Esther? ¿76? A los 76 años está conmigo y con el ingeniero borroneando la ampliación que vamos a empezar las oficinas y después vamos a ir a la parte final. Y sueña con eso. Con 76 años, ama las obras misioneras, ora por cada una de ellas y las visita. Tendría que estar tranquilo a los 76. Es el primero que está.
A los 76 años camina a los hospitales y nos abre el camino mostrando que hay que estar donde está el dolor. Eso es enfoque espiritual. ¿A dónde va la iglesia? A donde está el dolor, a donde estaría Jesús. Hemos abierto la iglesia a la calle este año. Lo vamos a profundizar en el 2015. Ha sido una bendición las experiencias en la clínica de nefrología con los enfermos este año. En cada lugar donde hay dolor, ahí tiene que estar la iglesia. Miren, las experiencias que vivimos nos abren puertas para enfocarnos espiritualmente. Muchos de los que visitan la sala de oncología del hospital de niños, donde están los chicos con quimioterapia, son personas que sufrieron a seres queridos con esa enfermedad. Y yo pensé que era el último lugar donde querían ir. Y ahí están. ¿Sabe por qué? Porque las vivencias nos enfocan espiritualmente. Los propósitos son de Dios, pero Dios trabaja en el dolor. En cierta oportunidad me encontré con ustedes en la ruta 19, ¿se acuerdan? Y abrieron el baúl y el baúl estaba lleno de comida que le habían dado los hermanos. Iban a Santa Rosa de Calamuchita, ¿se acuerdan? Yo iba a predicar a Córdoba. Y yo estoy convencido que mientras uno lucha por un dolor, Dios nos está preparando. Por eso tienen la carga por todos los chicos adictos. Por eso estamos orando por el centro. Por eso seguimos buscando el lugar. Porque las experiencias duras nos habilitan a enfocarnos en las cosas de Dios. ¿De dónde saca esto, pastor? Filipenses capítulo 1. Se los voy a decir. Pablo está en la cárcel y dice, mis prisiones han sido de progreso para el evangelio. Y agrega, y algunos creyentes viendo mis prisiones, y aquí aparece la palabra, se atreven a predicar el evangelio por lo que yo he vivido. ¿Qué dice Pablo? La prisión que tengo, que quisiera librarme, es el motor para que otros se enfoquen en las cosas de Dios. Así que, yo sé que en la debilidad le hemos dicho, Señor, bajo el 2014. Alguno puso, chau 2014, no te voy a ver más. Pero déjeme decirle algo, las cosas duras del 2014 son las que nos enfocan en el propósito de Dios. Quizá ha llenado redomas al por mayor con las lágrimas mientras oraba al Señor. Las redomas son los envases que dice David, que el Señor conoce cada lágrima. Y mirando esas redomas, como entreborrado, vemos los propósitos de Dios. ¿Cuál es tu prisión en este 2014? Es el enfoque para el 2015. Concluyo. La vivencia espiritual, el enfoque espiritual y finalmente el propósito espiritual. Todo esto es del punto 1, los otros lo veremos otro día. ¿Saben? El enfoque lo llevaba al propósito. ¿Cuál era el propósito? Glorificar al Señor. ¿Cuál era el propósito de estos líderes? Trabajar sobre las personas. Yo les hice leer un pasaje que es muy ilustrativo. Judas y Silas eran líderes de la iglesia de Jerusalén. Lo encomendaron a llevar la carta. ¿Qué tenían que hacer? Entregar la carta, leerla, contestar y pegar la vuelta. Se quedan. ¿Saben por qué se quedan? Porque ven necesidades. El propósito de la vida era glorificar a Dios y ayudar a las personas. Le quiero decir a la iglesia que el año 2015 va a ser un relanzamiento de todos los grupos pequeños. Y grábense esta palabra, red. Redes. Porque una iglesia que sigue creciendo es una iglesia que necesita muchos grupos pastorales. Pero no para cumplir, para que el corazón se enfoque en las vidas, que es donde se enfocó el Señor. Miren, hermanos, los chicos de nuestra iglesia hacen campamentos espectaculares. De hecho, de las otras iglesias quieren ir a nuestro campamento. Y esto no es orgullo, ¿eh? Yo los felicito al equipo, son bárbaros. Y si vos no te anotaste en ninguno de los campamentos, no sabés el programa que te vas a perder. Ahora, los programas en los campamentos, las noches especiales, las competencias deportivas, los premios, son herramientas para predisponer el corazón para el verdadero propósito. ¿Qué cuál es? Cambios de vidas. Así que si usted tiene una platita guardada y no sabe qué hacer, ayude a algún chico que necesita con media beca, con una beca. Está invirtiendo en el banco del cielo, mi querido. El Señor no es deudor de nadie, lo va a multiplicar. Ese no es el objetivo, es la vida el objetivo. Si usted es parte de un grupo pequeño y diga, qué lindo los amigos que tengo, cómo me contienen, abra la cabeza, porque Dios lo está llamando a usted también a trabajar sobre vidas. Ese es el enfoque.
¿Para qué llegamos 100 jóvenes a la costa? ¿Para qué llevamos 80, 100 adolescentes a la costa o los que sean? Para pasarlo bárbaro, para que disfruten en el mar, para que tengan un programa, pero todo eso es nada más que el cotillón del nudo a donde va el enfoque, que son las vidas. Ellos estaban convencidos que aunque venían por una cuestión de una carta, había necesidades y se detuvieron aquí. Y este es el final del mensaje. La vivencia espiritual tiene eso. Dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en las personas. ¿Cómo se cambia el egoísmo natural que tenemos? En un encuentro con Jesús, que es el que necesitamos todos en esta mañana. Quo vadis? ¿Hacia dónde vamos? Yo, con todos mis errores, lo quiero seguir al Maestro. ¿Dónde están tus pisadas, Señor? Yo las sigo. Si estás en la corriente equivocada, salta de barco, que se te va la vida. Si hay resentimientos y cosas que no perdonaste, te perdés la vivencia espiritual, tráela a los pies del Señor. Si tu vida no se ha enfocado en personas, entendé que ahí es donde Dios está poniendo el acento. Si has sufrido en el 2014 y querés un año para el olvido, quiero decirte que ese peor año es el que Dios ha usado para que tu vida se enfoque en un ministerio nuevo. Y quizá aquí hay un hombre, una mujer, que en este primer domingo del 2015 dice: Quo vadis? ¿A dónde voy? No sé a dónde voy. Vine a la iglesia porque mi vida está mal. Vine a la iglesia porque me invitaron. Es la segunda vez que vengo. Pero mi vida no tiene rumbo. Quo vadis? No tengo rumbo. ¿Sabes? El Evangelio es un libro y un manual, un compendio de películas en 3D del Maestro saliendo a buscar a personas que no sabían a dónde iban. Una vez vino un religioso que se llamaba Nicodemo y que sabía todo de la ley, pero no sabía cómo llegar a la eternidad. Y Cristo le dijo: tenés que nacer de nuevo. Iba caminando por Jericó y había un hombre que estaba lleno de dinero, pero su vida y su familia estaban destruidas, y se subió a un árbol y le dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Había un ciego que era Bartimeo, que estaba maloliente, apestoso, todo el mundo lo rechazaba. Y él clamaba: Jesús, ten misericordia de mí. No molestes al Maestro. Cristo se detiene y sale a su encuentro. ¿Y por qué no lo va a hacer con vos en esta mañana? Si te ama, si murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, si resucitó al tercer día y te llama en esta mañana para entrar en tu corazón. Así que vamos a concluir 12 menos 10, estoy muy bien en horario para que terminen para orar. Vamos a concluir. Vamos a orar al Señor, cada uno con Cristo. Quo vadis? Señor, quiero estar detrás de tus pasos, no en otro lado. Ya basta. Alguno volviendo al Señor, otro pidiendo perdón. Pero si estás ahí y sentís que necesitas que Jesús salga a tu encuentro, quiero decirte que está frente a tuyo, está en este lugar. Mira tu corazón cargado de pecado. Te muestra las marcas de la cruz y te dice lo que nos dijo a todos alguna vez: morí en la cruz porque te amo. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí donde estás, podés orar y dejar que este que te vino a buscar te dé la vivencia espiritual más maravillosa que un ser humano puede tener: recibir a Cristo como Salvador. ¿Querés hacerlo ahí donde estás? Ora conmigo. Decile así al Señor: Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor, quita lo más oscuro de mi vida, límpiame con tu sangre. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Señor, sálvame. Decile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una vez y para siempre, suficiente, no hace falta más nada.
derramó su sangre para perdonar todos los pecados. Escuche bien, los pasados, los presentes y los futuros. Cristo murió en la cruz y venció a la muerte, por eso tenemos esperanza que si hoy partimos tenemos un lugar en el cielo. Cristo en la cruz venció a Satanás, por eso Satanás ya no puede tomar control de nuestra vida. Y el Cristo resucitado y poderoso es el único que puede salvar. Por eso cuando uno viene a la cruz, confiesa sus pecados y le pide que entre en el corazón, a partir de ese momento soy sellado por el Espíritu Santo y no le tengo que pedir más que entre, ya está dentro. Algunos creen que si andan bien espiritualmente son salvos y si pecan en la semana pierden la salvación. De ninguna manera la Escritura enseña eso. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Una y otra vez, Juan capítulo 10, estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. Si creo, soy salvo. Así que acá lo que ellos querían hacer era traer una confusión. ¿Se imagina una vida pensando que hoy soy salvo y mañana no? Que venga el Señor cuando ando bien. Así que si usted tiene esa lucha, déjeme decirle que por lo que enseña la Escritura, el día que recibió a Cristo como Salvador, usted fue sellado y no pierde la salvación. Claro, entonces alguno dirá, pero entonces nos largamos a pecar. No. Pablo dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque valoro la salvación, porque amo al Señor, lucho cada día por tener una vida de integridad. Había un problema serio en la iglesia de compartir. Aquí había dos grupos antagónicos. Gente judía que, por ejemplo, no comía algunos animales, porque para la dieta judía no podían comer ciertos animales. Y los gentiles, es decir, nosotros, comían cualquier cosa. A usted le sirven parrillada, Hernán. ¿Vos comés morcilla? Yo también, es riquísima. Pero un judío no la come. Son ritos. Entonces cuando se sentaban en los ágapes, discusión. ¿Por qué comen eso? ¿Por qué no comen eso? Peleas. ¿Qué otro problema había? Había problemas morales porque los gentiles que se habían convertido venían de de cultos paganos donde hacían actos inmorales y se mezclaban. Así que Satanás metió una cuña para dividir la iglesia. Y entonces viene la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y lo primero que quiero decirle, mi querido, que aunque Satanás venga a tratar de destruir toda la obra de Dios, Dios toma la iniciativa. Y si usted va a Gálatas capítulo 2, que no lo cuando uno no tiene claro el rumbo como iglesia, probablemente mucho tiempo perdamos oportunidades para el Señor. Si uno no tiene claro hacia dónde voy como familia cristiana, probablemente no nos demos cuenta de cosas que nos pasan por delante, tenemos que tomar decisiones y no las tomamos. Si uno no puede saber hacia dónde va como creyente, como siervo, probablemente en el ministerio donde estoy entretenga a las personas, pero no logre los objetivos espirituales. De hecho, el fin de semana que viene ya sale el primer campamento, que son los preadolescentes, y tienen que preguntarse esta semana el equipo, Quo Vadis, ¿a dónde vamos con el campamento? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los propósitos? Si yo no tengo claro a dónde voy, probablemente esté desorientado. Y en esta mañana, algunos de los que nos visitan, con algunos hemos hablado, probablemente se haga esa pregunta y no tenga respuesta. Porque en medio de la aflicción donde estoy, no sé para dónde ir. Digo Quo Vadis porque realmente no tengo la menor idea cómo salir de mi problema. Quizá en medio de la aflicción, de la angustia, del problema, me pregunto Quo Vadis y no sé para dónde ir. Y me encantaría a la luz de la Biblia, de este pasaje de Hechos 15, mirar una iglesia que puede responder esta pregunta, que es la iglesia de Jerusalén, en un momento de conflicto, y hablarles de 4 lineamientos para este año como iglesia y como creyentes. Y voy a pedir al Señor que me ayude en una necesidad tan heterogénea como la que tenemos en esta mañana, con su palabra, que podamos avanzar. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 15. Y vamos a ver un momento en el cual la iglesia se tuvo que hacer esta pregunta y entendieron cómo Dios los encaminaba este año a 4 propósitos que son los que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, si usted nos visitó y no tiene Biblia, alguien al lado le va a mostrar gentilmente la Biblia.
Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén y algunos otros ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, suben a un concilio en Jerusalén, a un encuentro de líderes espirituales frente a un problema serio donde tenían que definir para dónde iban. Ya les voy a explicar. Versículo 3. Ellos, ¿quiénes son ellos? Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia, por Samaria, ya estaban en la provincia, contando. Se enfoca en las vidas, que es donde se enfocó el Señor. Miren, hermanos, los chicos de nuestra iglesia hacen campamentos espectaculares. De hecho, de las otras iglesias quieren ir a nuestro campamento. Y esto no es orgullo, ¿eh? Yo los felicito al equipo, son bárbaros. Y si vos no te anotaste en uno de los campamentos, no sabés el programa que te vas a perder. Ahora, los programas en los campamentos, las noches especiales, las competencias deportivas, los premios, son herramientas para predisponer el corazón para el verdadero propósito. ¿Qué cuál es? Cambios de vidas. Así que si usted tiene una platita guardada y no sabe qué hacer, ayude a algún chico que necesita con media beca, con una beca. Está invirtiendo en el banco del cielo, mi querido. El Señor no es deudor de nadie, lo va a multiplicar. Ese no es el objetivo, es la vida el objetivo. Si usted es parte de un grupo pequeño y diga, qué lindo los amigos que tengo, cómo me contienen, abra la cabeza, porque Dios lo está llamando a usted también a trabajar sobre vidas. Ese es el enfoque. ¿Para qué llegamos 100 jóvenes a la costa? ¿Para qué llevamos 80, 100 adolescentes a la costa o los que sean? Para pasarlo bárbaro, para que disfruten en el mar, para que tengan un programa, pero todo eso es nada más que el cotillón del nudo a donde va el enfoque, que son las vidas. Ellos estaban convencidos que aunque venían por una cuestión de una carta, había necesidades y se detuvieron aquí. Y este es el final del mensaje. La vivencia espiritual tiene eso. Dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en las personas. ¿Cómo se cambia el egoísmo natural que tenemos? En un encuentro con Jesús, que es el que necesitamos todos en esta mañana. Quo vadis? ¿Hacia dónde vamos? Yo, con todos mis errores, lo quiero seguir al Maestro. ¿Dónde están tus pisadas, Señor? Yo las sigo. Si estás en la corriente equivocada, salta de barco, que se te va la vida. Si hay resentimientos y cosas que no perdonaste, te perdés la vivencia espiritual, tráela a los pies del Señor. Si tu vida no se ha enfocado en personas, entendé que ahí es donde Dios está poniendo el acento. Si has sufrido en el 2014 y querés un año para el olvido, quiero decirte que ese peor año es el que Dios ha usado para que tu vida se enfoque en un ministerio nuevo. Y quizá aquí hay un hombre, una mujer, que en este primer domingo del 2015 dice, Quo vadis? ¿A dónde voy? No sé a dónde voy. Vine a la iglesia porque mi vida está mal. Vine a la iglesia porque me invitaron. Es la segunda vez que vengo. Pero mi vida no tiene rumbo. Quo vadis? No tengo rumbo. ¿Sabes? El Evangelio es un libro y un manual, Nuestros pecados han hecho una gigantesca pared entre nosotros y Dios. Por eso el salmista dice, Señor, si mirare los pecados, ¿quién puede estar delante tuyo? Nadie. Todos estamos cargados de mentiras, de rencores, de resentimientos, de malos pensamientos, de vergüenzas, de cosas ocultas, que cuando las recordamos nos avergüenza, queremos salir corriendo, errores de la vida, no lo podemos quitar. Y si nos proponemos no hacerlo más, volvemos con los mismos pecados. Por eso dice la palabra, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre, como recordamos con este pan y con esta copa, una vez y para siempre, suficiente, no hace falta más nada. Derramó su sangre para perdonar todos los pecados. Escuche bien, los pasados, los presentes y los futuros. Cristo murió en la cruz y venció a la muerte. Por eso tenemos esperanza que si hoy partimos tenemos un lugar en el cielo. Cristo en la cruz venció a Satanás. Por eso Satanás ya no puede tomar control de nuestra vida.
Y el Cristo resucitado y poderoso es el único que puede salvar. Por eso cuando uno viene a la cruz, confiesa sus pecados y le pide que entre en el corazón, a partir de ese momento soy sellado por el Espíritu Santo y no le tengo que pedir más que entre, ya está dentro. Algunos creen que si andan bien espiritualmente son salvos y si pecan en la semana pierden la salvación. De ninguna manera la Escritura enseña eso. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una y otra vez, Juan capítulo 10, estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. Si creo, soy salvo. Así que acá lo que ellos querían hacer era traer una confusión. ¿Se imagina una vida pensando que hoy soy salvo y mañana no? Que venga el Señor cuando ando bien. Así que si usted tiene esa lucha, déjeme decirle que por lo que enseña la Escritura, el día que recibió a Cristo como Salvador, usted fue sellado y no pierde la salvación. Claro, entonces alguno dirá, pero entonces nos largamos a pecar. No. Pablo dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque valoro la salvación, porque amo al Señor, lucho cada día por tener una vida de integridad. Había un problema serio en la iglesia de compartir. Aquí había dos grupos antagónicos. Gente judía que, por ejemplo, no comía algunos animales, porque para la dieta judía no podían comer ciertos animales. Y los gentiles, es decir, nosotros, comían cualquier cosa. A usted le sirven parrillada, Hernán. ¿Vos comés morcilla? Yo también, es riquísima. Pero un judío no la come. Son ritos. Entonces cuando se sentaban en los ágapes, discusión. ¿Por qué comen eso? ¿Por qué no comen eso? Peleas. ¿Qué otro problema había? Inmorales y se mezclaban. Así que Satanás metió una cuña para dividir la iglesia. Y entonces viene la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y lo primero que quiero decirle, mi querido, que aunque Satanás venga a tratar de destruir toda la obra de Dios, Dios toma la iniciativa. Y si usted va a Gálatas capítulo 2, que no lo hemos leído, que es el pasaje paralelo históricamente, donde Pablo relata que sube a Jerusalén, dice claramente que subió guiado por el Espíritu Santo. Es decir, estando en Antioquía, Dios lo mueve y le dice, anda a Jerusalén porque hay que arreglar este asunto. Y me parece fantástico entender que a la hora de saber hacia dónde vamos, Dios toma la iniciativa. Saber que en este año la historia del 2014 no fue buena. Tranquilo, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa en esta hora para rescatar una iglesia y proyectarla a grandes cosas. Como lo tomó en Éxodo capítulo 3 cuando el pueblo clamaba 400 años de esclavitud. Clamaron, Dios tomó la iniciativa y los libertó. Como lo podemos ver cuando Dios tomó la iniciativa de restaurar a un siervo que había pecado, que le había fallado al Señor como Pedro en el patio de Caifás. Y el Señor toma la iniciativa y en Juan 21 Él le manda a echar la red se llena de peces, le prepara un desayuno y restaura a Pedro. El Dios que toma la iniciativa para un hombre que estaba perdido y enfrentado con Dios, como Saulo de Tarso, camino a Damasco. Y le sale al encuentro, toma la iniciativa, cambia su vida y se convierte en el gran evangelista de los gentiles. Dios toma siempre la iniciativa, así que tranquilo. Si usted vino angustiado en esta mañana, tranquila. Si usted siente que no tiene rumbo su vida, Dios toma la iniciativa en esta mañana para tener un encuentro con usted. Así que hay un ataque diabólico para dividir la iglesia. Hay una iniciativa de parte de Dios y finalmente hay creyentes, cristianos, que se alinean al proyecto de Dios. Y esto quiero ver en los minutos que nos queda. Fíjense qué maravilla lo que dice el anterior, ponelo. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, vea estos tres verbos, contaban la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en la iglesia. Miren, esos tres verbos hablan de una iglesia, la de Antioquía, alineada con el rumbo de Dios. Los de Antioquía sabían a dónde iban. Y en medio de todo este problema, el Señor trae, 4 lineamientos. Vamos a ver la otra placa. Ahí está. Ya le dije lo de los problemas. Pasá la otra. Una más. Ahí está. Un arma.
Y esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades de la ciudad de Santa Fe. ¿A dónde va la familia argentina? En los últimos 20 años bajaron el 61% los casamientos. Y escuche esto, el 54% de los chicos argentinos que nacen en un hogar donde no está papá y mamá. Y esa es la corriente que vos querés. Quo vadis. Y la conducción espiritual de estos hombres revela algunos secretos que yo te quiero decir. ¿Querés meterte en la corriente de Dios? Primer secreto, tenés que tener vivencia espiritual. Para poder conducir en el propósito de Dios, tenés que hacer a Dios personal. Si vos creés que tu vida cristiana va a depender de venir el domingo y escuchar el mensaje del pastor o entrar en el Facebook y volver a escuchar el mensaje, tu vida cristiana nunca va a tener vivencia. ¿Qué son las vivencias espirituales? Las vivencias espirituales no te la va a dar ni un cumpleaños de 15, ni un boliche, ni una gran fiesta, ni el gran negocio económico de tu vida. Esas son vivencias humanas. La vivencia espiritual son las que vos y Dios marcan tu vida para siempre. Estos hombres fueron marcados por vivencias espirituales. ¿Quién estaba allí? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo que perseguía a la iglesia. En el camino a Damasco tuvo una vivencia tan grande que cambió para siempre. ¿Quién estaba allí? Pedro. Pedro era un judío que odiaba a los gentiles. En Hechos capítulo 11, los judíos de Jerusalén le reprenden por haber comido con hombres incircuncisos. Y él le dice, señores, yo ni loco me siento a comer con ellos. Pero Dios tuvo un encuentro conmigo. Vi un lienzo extendido que bajaba. Vi los animales y Dios me dice, mata y come. Y yo digo, yo no voy a comer, son inmundos. No digas inmundo lo que Dios te manda. Y de pronto vi que el Espíritu Santo también llegó a ellos. Y dice el apóstol Pedro, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Vivencias espirituales. El 31 hablaba con un muchacho que tuvo una vivencia con el Señor cuyo resultado primario, ahora va a tener una gran lucha, habla de un encuentro con Dios. En una vida sin rumbo, en una vida lejos de Dios, siente que Dios le sale al encuentro. Y siente una convicción de pecado tan grande que lo primero que hace se pone de rodillas y le pide perdón a Dios por todos los pecados. Y lo empezó a enumerar. Le mandé un WhatsApp diciendo, lee Santiago, son 5 capítulos, relee uno por día, te va a ayudar en tu vida cristiana. Ya me dieron un devocional, mi hermano, ya me dieron un libro para que lee, no quiero volver atrás. Vivencias espirituales. Personas, entendé que ahí es donde Dios está poniendo el acento. Si has sufrido en el 2014 y querés un año para el olvido, quiero decirte que ese peor año es el que Dios ha usado para que tu vida se enfoque en un ministerio nuevo. Y quizá aquí hay un hombre, una mujer, que en este primer domingo del 2015 dice, quo vadis, ¿a dónde voy? No sé a dónde voy. Vine a la iglesia porque mi vida está mal. Vine a la iglesia porque me invitaron. Es la segunda vez que vengo. Pero mi vida no tiene rumbo. Quo vadis, no tengo rumbo. ¿Sabes? El Evangelio es un libro y un manual, un compendio de películas en 3D del maestro saliendo a buscar a personas que no sabían a dónde iban. Una vez vino un religioso que se llamaba Nicodemo y que sabía todo de la ley, pero no sabía cómo llegar a la eternidad. Y Cristo le dijo, tenés que nacer de nuevo. Iba caminando por Jericó y había un hombre que estaba lleno de dinero, pero su vida y su familia estaban destruidas y se subió a un árbol y le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Había un ciego que era Bartimeo, que estaba maloliente, apestoso, todo el mundo lo rechazaba. Y él clamaba, Jesús, ten misericordia de mí. No molestes al maestro. Cristo se detiene y sale a su encuentro. ¿Y por qué no lo va a hacer con vos en esta mañana? Si te ama, si murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, si resucitó al tercer día y te llama en esta mañana para entrar en tu corazón. Así que vamos a concluir 12 menos 10. Estoy muy bien en horario para que terminen para orar. Vamos a concluir. Vamos a orar al Señor, cada uno con Cristo. Quo vadis, Señor, quiero estar detrás de tus pasos, no en otro lado. Ya basta.
alguno volviendo al Señor, otro pidiendo perdón. Pero si estás ahí y sentís que necesitas que Jesús salga a tu encuentro, quiero decirte que está frente a tuyo, está en este lugar. Mira tu corazón cargado de pecado. Te muestra las marcas de la cruz y te dice lo que nos dijo a todos alguna vez: morí en la cruz porque te amo. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí donde estás, podés orar y dejar que este que te vino a buscar te dé la vivencia espiritual más maravillosa que un ser humano puede tener: recibir a Cristo como Salvador. ¿Querés hacerlo ahí donde estás? Ora conmigo. Decile así al Señor. El papá de Marcos 9, Señor, acá tengo mi hijo, está endemoniado. Nadie le saca el demonio, lo tira al fuego y al agua. Nadie puede, ni tus discípulos. ¿Qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le dijo el tipo? Ayuda a mi incredulidad. Le dijo la verdad. Pero de pronto el foco va en el Señor y Él cambia las cosas. El primer secreto para orar, mis queridos, es poner los ojos en Dios, en aquel que hizo este mundo, en aquel que me amó y mandó a Cristo en la cruz, en aquel que controla todas las cosas, en aquel que sabe que un cabello sale de nuestra cabeza, en aquel que sabe todas las cosas. Ponga la fe en Dios y va a tener vivencia espiritual. Claro, si agarro la Biblia una vez por semana y si mis oraciones son telegráficas corriendo en la bicicleta cuando voy al trabajo, hay que parar la moto, hay que frenarse, hay que apagar el celular, hay que apagar la computadora. Hay que apagar las redes sociales, chicos. Hay que apagar Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, todo hay que apagar. Y esos ruiditos desaparecen. Y emerge la voz de Dios. Pero ¿qué más dice este pasaje de Marcos? Si vas a orar, perdona y pide perdón. Así que yo le dije: Señor, aquellas personas que yo le haya fallado, le pido perdón. Y acá públicamente lo hago otra vez. Si como pastor no he sido lo que usted esperaba y si no logré hacer todo lo que tenía que hacer, les pido perdón. Si alguno de los que está aquí no ha estado de acuerdo con algo de la iglesia y se siente mal, les pido perdón. Pero también ustedes tienen que perdonar y pedir perdón. Porque si seguís con la vida, con esos quistes metidos adentro, olvídate que vas a ser conducido espiritualmente. Porque esto es palabra de Dios, no es invento del pastor. Pasa la higuera. ¿Qué era la higuera? El símbolo de una vida sin fruto, llena de follaje. Pasa el Señor y la maldice. ¿Por qué? Porque mete la mano y no hay fruto. Es que Dios es el único que mira el corazón. Yo le puedo mostrar a mis pastores, a mi esposa, que soy un hombre fiel, que esto, pero si en el fondo de mi corazón tengo resentimiento, pecados ocultos, tengo lo oculto y lo vergonzoso que no renuncié, yo puedo engañar a las personas, pero no puedo engañar a Dios. Y Él llega, maldice la higuera y le muestra como ejemplo a los discípulos: esta es la vida que vas a tener si no pones los ojos en Dios y si no quitas y perdonás. ¿Va a empezar el año con los mismos resentimientos? ¿Va a perder el 2015 como perdimos el 2014 porque no perdonamos, porque estamos enojados? ¿Con quién está mal? ¿Qué dice la palabra? Perdone, porque si no el Señor no lo va a perdonar a usted. Cuando depende de Dios. Lo hablaba hoy temprano con unas queridas hermanas que nos visitaron. Ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación. Nuestros pecados han hecho una gigantesca pared entre nosotros y Dios. Por eso el salmista dice: Señor, si mirare los pecados, ¿quién puede estar delante tuyo? Nadie. Todos estamos cargados de mentiras, de rencores, de resentimientos, de malos pensamientos, de vergüenzas, de cosas ocultas, que cuando las recordamos nos avergüenza, queremos salir corriendo, errores de la vida, no lo podemos quitar, y si nos proponemos no hacerlo más, volvemos con los mismos pecados. Por eso dice la palabra: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre, como recordamos con este pan y con esta copa, una vez y para siempre, suficiente, no hace falta más nada, derramó su sangre para perdonar todos los pecados. Escuche bien, los pasados, los presentes y los futuros.
Cristo murió en la cruz y venció a la muerte, por eso tenemos esperanza que si hoy partimos tenemos un lugar en el cielo. Cristo en la cruz venció a Satanás, por eso Satanás ya no puede tomar control de nuestra vida. Y el Cristo resucitado y poderoso es el único que puede salvar. Por eso cuando uno viene a la cruz, confiesa sus pecados y le pide que entre en el corazón, a partir de ese momento soy sellado por el Espíritu Santo y no le tengo que pedir más que entre, ya está dentro. Algunos creen que si andan bien espiritualmente son salvos y si pecan en la semana pierden la salvación. De ninguna manera la Escritura enseña eso. La Biblia dice: el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una y otra vez, Juan capítulo 10, estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. Si creo, soy salvo. Así que acá lo que ellos querían hacer era traer una confusión. ¿Se imagina una vida pensando que hoy soy salvo y mañana no? Que venga el Señor cuando ando bien. Así que si usted tiene esa lucha, déjeme decirle que por lo que enseña la Escritura, el día que recibió a Cristo como Salvador, usted fue sellado y no pierde la salvación. Claro, entonces alguno dirá, pero entonces nos largamos a pecar. No. Pablo dice en Romanos 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque valoro la salvación, porque amo al Señor, lucho cada día por tener una vida de integridad. Había un problema serio en la iglesia de compartir. Aquí había dos grupos antagónicos. Gente judía que, por ejemplo, no comía algunos animales, porque para la dieta judía no podían comer ciertos animales. Y los gentiles, es decir, nosotros, comían cualquier cosa. ¿A usted le sirven parrillada? Hernán, ¿vos comés morcilla? Yo también, es riquísima. Pero ahí está. Ya le dije lo de los problemas, pasa a la otra. Una más. Ahí está. 4 pilares que mantenían la expansión de la iglesia. Lo hemos leído aquí. Los 4 empiezan con C. Voy a ser rápido y no me voy a pasar en absoluto del tiempo. En primer lugar, esta iglesia sabía dónde iba y nosotros tenemos que saber cuál es el rumbo de este año porque había una conducción espiritual. Dice el capítulo 15, versículo 28, léalo. Dicen los apóstoles, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, no tomaron iniciativa propia, se alinearon a la iniciativa de Dios. Es lo que usted tiene que hacer en esta mañana. Tiene que saltar al rumbo de Dios. Está en el barco equivocado, salte al barco de Dios y deje que lo lleve. En segundo lugar, había una cooperación ministerial entre todos ellos. El 15:32 presenta a Silas y a Judas, que se quedan en la iglesia de Antioquía, aunque eran de Jerusalén, y se olvidaron de su ministerio y trabajaron en otro y cooperaron. Tercero, tiene que haber una carga compartida, y esto es un gran desafío este año para toda la iglesia, compartir las cargas, y ya le voy a hablar de esto. Y en cuarto lugar, tiene que haber un compromiso misionero. Vamos al primero de esto. Debe haber una conducción espiritual. Dice el versículo, pareció bien, 15:28. Más Pablo, este es el 17, acá está, 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. ¿Quién eran nosotros? Bueno, allí estaba Pablo, estaba Bernabé y estaba Tito de la iglesia de los gentiles. ¿Quién más eran nosotros? Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan, que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. En medio de toda la discusión emergen hermanos espirituales que se alinean al propósito de Dios y bendicen a la iglesia. Y esto de conducción espiritual tiene que ver con la decisión de cada cristiano de decir, me pongo en la corriente de Dios y no me enfrento a Dios. Acá hay que tener mucho cuidado. Cuando yo pienso en mi vida cristiana, tengo que saber que la mejor manera de vivir los días que me quedan es en la corriente de Dios y no fuera de ella. Por eso Pedro dice, basta el tiempo pasado para vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias, como queriendo decir, ya está el mundo, ya vivimos el mundo, ya está. Ya viví la noche, ya viví el alcohol, ya viví las drogas, ya viví los errores, ya está, basta. El tiempo que queda, metete en la corriente de Dios. ¿En qué corriente estás?